Gracias, Eli. Siempre agradezco mucho a los hermanos por el trabajo que ellos hacen para el Señor. Y hoy en especial. ¿Por qué? Ayer a la tarde estaba en casa y dije, voy a recordarle a quien tiene que ir a dirigir mañana, por las dudas. Y le digo, ¿te acordás que mañana dirigís en Villa de Mayo? No, imposible, me dice. Yo mañana predico en Florida. Y le dije, bueno, vamos a ver cómo arreglamos. Puse en el grupo que tenemos con la gente que trabaja en la música e inmediatamente al rato ya tuve la respuesta de que Jorge venía, así que eso fue una bendición. Después me llama Leo Quintero. Me dice, Marcelo, yo voy mañana. Le digo, Leo, ya arreglaron con Jorge que iba a ir, le digo. Así que habla con Jorge y pregunten, arréglense entre ustedes. Le digo, no quiero que vayan los dos porque no quiero que vengan. No, porque pues no queremos sacarles de su ministerio en Don Torcuato, ¿no? Entonces quería hacer las cosas bien. Pero gracias, Jorge, por con tan poquito tiempo prepararte y venir para ayudarnos con el tema de la música. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas, en el capítulo 4. ¿Se acuerdan que decíamos que Pablo les venía hablando en los primeros capítulos, exhortándoles, retándolos, diciéndoles, están haciendo las cosas mal, esto así no va? Y ahora Pablo va a seguir diciéndoselos, pero de otra manera, de una manera más tierna, de una manera de tratar de llegar más a los sentimientos de los Gálatas. Y acá en capítulo 4, en el pasaje que nos toca hoy estudiar, que son versículos 19 y 20, vamos a encontrar a Pablo hablando de un tema que muchos de nosotros no tenemos idea de lo que se trata. Y no porque somos ignorantes, sino porque no somos mujeres. Pablo le dice, ¿amén a que no somos mujeres? Amén que no tenemos que sufrir esos dolores, ¿no? Pablo les dice, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos rogarte, Padre amado, que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que lo que Pablo está enseñándoles y hablándoles a los hermanos en Galacia sea aplicable, Señor, a nuestras vidas, que podamos entender, que podamos comprender y podamos vivir de la misma manera que Él va a hablarle a los Gálatas, Señor. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sin duda alguna, Pablo les va a hablar de algo que ni él mismo había experimentado, ¿no? Porque Pablo le habla a los Gálatas de los dolores de parto, que algunos de nosotros lo conocemos un poco, pero un poquito, porque hemos visto a nuestra mamá cuando tuvo a nuestro hermanito, o los que somos casados hemos visto a nuestra esposa cuando estaba por dar a luz, o nuestra hija, ¿no? Entonces, alguien conocemos que ha sufrido dolores de parto, pero sobre todo los hombres no tenemos la más mínima idea de cómo son esos dolores. Según
lo que dicen los médicos son los dolores más fuertes que un cuerpo tiene que soportar, que un cuerpo tiene que resistir. Y gracias al Señor que los hombres no tenemos que pasar por eso, ¿no? Nos duele una muela y ya estamos en cama por toda una semana. Pero las señoras sí saben de lo que se trata. Aquellas que ya fueron mamás saben de lo que está hablando Pablo acá. Ahora es interesante porque Pablo les está diciendo cuánto es el sufrimiento de él por ellos. Cuánto es el sufrimiento que él tiene por los Gálatas, por lo que está, no por ellos, por lo que está pasando, por lo que ellos están viviendo, por lo que ellos están pasando en ese momento, ¿no? Y a tal punto que él le dice, es como los dolores de una mujer cuando va a dar a luz. Ahora, lo que vamos a ver acá es la entrega de Pablo a los Gálatas. Y dentro de esa entrega vamos a ver 2 puntos del sufrimiento de Pablo por los Gálatas. El primero, basado en versículo 19, cuando él les habla acerca de los dolores de parto. Fíjense en que en la segunda parte del versículo él les va a decir, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está sufriendo porque se da cuenta que ellos todavía no han llegado a la madurez espiritual que tendrían que tener. Ellos no han llegado a estar completamente con Cristo formado dentro suyo. Creo que la mayoría sabemos, cuando es concebido un bebé, es un embrión chiquito, muy chiquito, que no tiene nada. Y a los pocos meses ya tiene los órganos. Y algunos meses después ya se le empiezan a formar las extremidades. Y después ya se forma su cerebro dentro de su cabecita. Y cuando se cumplen los 9 meses, ahí ya está listo para nacer. Está en la posición que tiene que estar, ya está listo para que nazca ese bebé. Hay casos en los que el bebé nace a los 7 meses, le llamamos 7 mesinos, y nacen con menos peso, nacen con algunos problemas más de salud que el bebé que nace a los 9 meses. Y si por alguna razón llega a tener que nacer antes, normalmente lo nombramos como un aborto espontáneo en el que su mamá tiene que tener a ese bebé aún sin estar completamente formado. Pablo de lo que les está hablando a ellos acá es que Cristo tiene que estar completo dentro de cada creyente. Cristo tiene que llenarlo todo en nuestra vida. De hecho, es lo que le dice en capítulo 1, versículo 6, cuando les dice, él les habla de lo asombrado que está, que ellos están equivocados, y le dice en capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Y en el capítulo 4, en el versículo 11, que lo estudiamos hace poquito, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les está diciendo a los Gálatas, no entiendo qué es lo que pasa, no entiendo qué es lo que pasa. Y les va a decir que necesitan que Cristo esté completo dentro de sus vidas. Fíjense en que el apóstol le habla a los hermanos en Éfeso y les dice que tenemos que ser llenos, le dice a los éfesos y nos dice a nosotros, tenemos que ser llenos de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo sea completo dentro de nuestra vida, hasta que ya no haya lugar para el pecado en nuestra vida, hasta que ya no haya lugar para las dudas en nuestra vida. Y por supuesto sabemos que no vamos a dejar de pecar. Somos pecadores. Hasta el día que el Señor viene a buscarnos, vamos a pecar. Pero lo que Pablo les está diciendo acá a los Gálatas es, Cristo tiene que morar de tal manera en tu vida que vos no tengas deseo de pecar. Que vos no tengas deseo de pecar. Vamos a pecar, sí, somos pecadores, hasta el día que el Señor venga y partamos con Él a su presencia y seamos perfectos como Él es. Hasta ese momento nosotros acá en la tierra vamos a seguir pecando. Pero una cosa es cuando pecás inconscientemente y otra cosa es cuando seguís el pecado que te gusta. Cuando vivís en el pecado que te gusta vivir. Y aunque Pablo les está hablando acá a los Gálatas acerca de la ley que estos judaizantes están tratando de introducir en ellos, él les está diciendo, yo estoy sufriendo porque ustedes no obedecen la palabra como tiene que ser. De hecho, 2 versículos después, él les va a decir, los que quieren obedecer la ley, ¿leyeron la ley? ¿Ya se interiorizaron de lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quieren ser obedientes a algo que ni siquiera conocen? Recuerden, los Gálatas no eran judíos. Los Gálatas no eran alguien que estaban en la sinagoga toda la semana estudiando la palabra de Dios, estudiando el Antiguo Testamento, que era lo que tenían hasta ese momento. Y Pablo les dice, yo sufro por ustedes, sufro por esto que ustedes están haciendo. Sufro porque les amo. Él está mostrando el amor que predica vez tras vez en cada una de sus epístolas. El amor del que le habló a los Corintios en el capítulo 13, cuando le dice el amor es sufrido, el amor todo lo soporta. Y él está diciéndoles, eso es lo que me pasa a mí en este momento. Lo estaba estudiando y este pasaje, si habría que predicarlo a alguien, es a los pastores, principalmente. Porque tenemos que identificarnos los pastores con Pablo acá. Tenemos que sufrir por cada uno de los hermanos que están sufriendo. Tenemos que derramar lágrimas por aquellos que deciden alejarse del Señor. Por aquellos que deciden vivir su vida acorde al mundo. Pero al final vamos a ver que también tiene una aplicación para nosotros.
El autor de Hebreos le dice a los hebreos que el pastor vela por las almas de los creyentes. El pastor tiene que velar por el alma de los creyentes. El pastor tiene que velar por el alma de aquellos que el Señor le ha dado. Y eso sí es verdad. Pero cada uno de nosotros debemos velar por la vida de nuestro hermano, de nuestra hermana. Cada uno de nosotros debemos dolernos cuando alguien decide no asistir más a la iglesia. Y no digo que no asiste más a esta iglesia y se va a otra iglesia. Cuando decide no asistir más a la iglesia y no ir a ninguna otra iglesia. Dejar de congregarse. Cada uno de nosotros debemos sentir ese dolor. Cuando alguien decide ser desobediente a lo que la palabra de Dios dice y seguir viviendo su vida acorde a lo que el mundo dictamina, acorde a lo que el mundo dice. Y me pongo de novio con alguien que no es creyente. Pero yo le voy a predicar, yo lo voy a ganar para Cristo, yo le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando crea, entonces vamos a ir juntos a la iglesia. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Yo voy a dedicarme a este trabajo, pastor, porque voy a ganar más plata y de esta manera voy a poder ofrendar más. El Señor no quiere tu ofrenda, el Señor quiere tu vida. Y decís, voy a trabajar en este trabajo, pero el domingo no voy a poder ir. No voy a poder asistir a las reuniones, pastor. Pero necesito el trabajo. Y sí, es verdad, necesitamos trabajar. Pero necesitamos entregarnos en las manos del Señor, depender del Señor. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que decidir si va a ser fiel al Señor o si va a seguir su intuición. Si va a ser fiel al Señor o va a ser fiel a su familia, a sus amigos, a sus conocidos. Y Pablo les dice esto a los Gálatas. Me duele como le duele a una mujer los dolores de parto, ver la situación en la que ustedes están. Ver que Cristo todavía no está completo en sus vidas. Ver que no tienen a Cristo plenamente viviendo con ustedes. Que ya se olvidaron de lo que les prediqué, ya se olvidaron de lo que les enseñé, ya se olvidaron de que Cristo es suficiente. El Señor viene pronto para buscarnos. Lo vemos cada día, vemos cómo las cosas van de mal en peor. El mundo cada vez transgrediendo más las leyes del Señor, sin importarles nada. Cuando Mili estaba en el jardín, un día le avisaron a los padres, y gracias al Señor que le avisaron, el próximo miércoles vamos a tener una clase de inclusión. Chicos de jardín, 4 o 5 años, y ya están metiendo en su cerebro que no tienen que discriminar al que prefiere ser mujer en vez de hombre, o hombre en vez de mujer. No tienen que discriminar al que prefiere decir, hoy me siento de tal manera y soy esto, y mañana me siento y hago esto otro. Chicos de jardín a los que les van enseñando y metiendo en su cabecita
las cosas que nosotros no queremos que aprendan porque queremos que aprendan lo que la palabra de Dios dice. Pero es el mundo. Es el mundo. Estaba leyendo la otra vez que en las escuelas, no en las iglesias, en las escuelas de Estados Unidos prohibieron ya las clases de religión. Siempre, y era lo normal allá. Claro, es un país en el que se enseñaba mucho la palabra de Dios, pero ya no. Ya no quieren ni siquiera que cuando arman todo lo de Navidad, pueden poner todo lo que quieran, pero no pueden poner nada referido al Señor Jesucristo. Y así es como vamos encaminados. Así es como vamos viendo cada vez más cerca que el Señor viene para buscar a su iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás vos de preparado? ¿Cómo estás vos de completo del Señor Jesús, esperando a que Él venga para buscarte? Algunos enseñan que si el Señor viene y vos estás en pecado, la vas a pasar muy mal. La Biblia no dice nada de eso. Lo que dice la Biblia es que Él viene a buscarnos y a recompensarnos por lo que nosotros hicimos, por cómo nosotros vivimos nuestras vidas para Él. Entonces, necesitamos poner nuestra vida en orden. Necesitamos poner nuestra vida en balance con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús enseña de llevar su yugo, es porque todo el peso lo está llevando Él. Nosotros simplemente tenemos que ponernos a la par de Él y dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos lleve por el camino que necesitamos ir. Hace poco escuchaba a alguien decir: no entiendo. No, mejor no voy a dar ese ejemplo. Voy a dar el ejemplo mío. Cuando yo terminé la primaria, papá quedó ciego y no pude terminar mi secundaria. No la pude ni siquiera empezar. Entonces no hice la secundaria. Y Ali, por distintas circunstancias, tampoco pudo hacer la secundaria. Entonces, cuando nuestros hijos ya eran grandes que estaban todavía en la secundaria, decidimos terminar o comenzar la secundaria. Hicimos la secundaria en 3 años. El pastor Reinaldo, el día que le contamos que íbamos a hacer la secundaria, nos exhortó. Nos dijo: en las vacaciones y cuando terminen la escuela, vuelvan los miércoles, porque ustedes vienen todos los miércoles. Y si por la escuela ustedes dejan de venir, eso va a hablar muy mal de ustedes y va a mostrar cuál es su corazón. Y escuchamos a veces decir: pero tal no viene, y tal hace esto, y tal hace lo otro. Y cuando nos toca a nosotros, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces, vivamos nuestras vidas como Cristo quiere que las vivamos. Vivamos nuestras vidas mostrando a Él en nosotros, viviendo acorde a su voluntad, en todo, en todo. Cuando estamos en casa, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en nuestro lugar de estudio, cuando estamos
con nuestros conocidos o nuestros familiares. No tenemos que ponernos el traje de creyentes el domingo para venir a la iglesia y después el resto de la semana, como no hay ningún hermano que me vea, vivo como a mí me gusta vivir. Pablo les decía a los Gálatas, ustedes necesitan estar completos y como no lo están, yo estoy sufriendo por ustedes. Yo estoy sufriendo por ustedes. Es interesante. Yo estoy haciendo la lectura ya hace un par de años, la lectura anual de la Biblia. Entonces, cada día tenés pasajes para leer. Y este año, que es el tercer, cuarto año que lo estoy haciendo, descubrí algunas cosas que no me había dado cuenta ni el primero, ni el segundo, ni el tercer año. Porque el Señor nos va revelando cosas hermosas de su palabra. Y necesitamos hacerlo. Te animo, si podés hacer la lectura anual de la Biblia, hacelo. Esforzate. Lleva tiempo, lleva esfuerzo. Pero esforzate porque vas conociendo más y más y más del Señor. Y eso es lo que nos ayuda también a vivir vidas que dan la gloria a Dios, a vivir vidas que van conforme a la voluntad de Dios. Y como enseñó el Señor Jesucristo, cuando nos ponemos bajo la voluntad de Dios, todas las demás cosas son añadidas. Entonces, no te digo que si estás sin trabajo digas, bueno, el Señor me prometió que va a añadir. No, el Señor te dio las fuerzas, te da la salud para que trabajes. Entonces tenés que trabajar y ganar el dinero, ganar el pan. Hoy en día el Señor no hace descender maná del cielo. El Señor nos da las fuerzas para que podamos trabajar. Entonces, si tenés que trabajar para ganarte el pan, tenés que trabajar, tenés que hacerlo. Pero acordate que no necesitas irte a trabajar al mejor trabajo que existe sobre la tierra si después no vas a poder congregarte, si después no vas a poder tener comunión con los hermanos, porque eso no agrada al Señor. Y si vas a estudiar, estudia lo que te gusta, pero pensando en qué, en que cuando termine mi carrera, el trabajo que haga lo voy a hacer para la gloria de Dios. Voy a ser un maestro, voy a hacerlo para la gloria de Dios. Voy a ser un ingeniero, voy a hacerlo para la gloria de Dios. Voy a ser un albañil o un pintor y voy a hacerlo para la gloria de Dios. Cada uno de los trabajos que tenemos, cada una de las cosas que podemos hacer, las podemos hacer para la gloria de Dios. Y Pablo es lo que le decía a los Gálatas. Necesitan estar completos en Cristo, estar llenos de Cristo, para que sus vidas reflejen al Señor y para que sus vidas anden acorde a la voluntad del Señor. El segundo sufrimiento que Pablo tiene por los Gálatas, versículo 20. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Los que somos padres, sobre todo, sabemos cuando uno de nuestros hijos está mal y nos acercamos, le hablamos, lo abrazamos, le guiamos en oración, porque sabemos que necesita nuestro apoyo,
porque sabemos que necesita que nosotros estemos a su lado en ese momento. Y Pablo le dice a ellos, quisiera estar con vosotros. Pablo estaba en Filipos escribiendo esta carta. Él estaba preso. Pero él les dice, quisiera estar ahora mismo con ustedes, poder abrazarlos, poder hablarles cara a cara. Y esto también aplica para los pastores. Cuando hay un hermano que no anda bien de salud, y lo vamos a ver, y lo vamos a visitar, y vamos a preguntarle cómo se siente y a tratar de ayudarle en lo que puede. Pero cuando un hermano también está en pecado, vamos a visitarle para exhortarle, para animarle a dejar ese pecado y vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios. Pero ¿saben qué? El pastor, por lo que nos enseña Pablo en Efesios 4, tiene que preparar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Acá somos poquitos todavía. Me acuerdo cuando estaba en Torcuato y venía algún hermano o alguna hermana que había estado enfermo y decía, nadie fue a visitarme. Y habían ido 20 hermanos, pero ¿qué pasa? No fue el pastor. Porque nos acostumbramos a que el pastor tiene que ser el que va a verme cuando estoy enfermo. Pero el Señor dice que cada uno de nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que buscar estar cerca de nuestros hermanos cuando están pasando por problemas, cuando están pasando por dificultades, cuando están enfermos. No sé si todos se dieron cuenta, pero hoy los Rabia no están. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Simplemente vamos a quedarnos con que no están? No están porque están engripados, ya les aviso. Pero va a ser de mucho ánimo si ustedes después de la reunión le mandan un mensaje y le dicen, los extrañamos. Nos hubiese gustado que estén con nosotros. Eso te anima, eso te conforta. Y pensá en vos mismo. Si no te anima cuando te preguntan cómo estás, cómo andás de tu salud, cómo estás con esto otro. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir esa función. Cada uno de nosotros tenemos que animar a nuestros hermanos, buscar a nuestros hermanos y darles palabras de aliento. Pablo quería estar con los Gálatas como un padre que él era. Al lado de ellos, animándoles, exhortándoles a vivir vidas que glorifican al Señor. Y no tenemos que esperar que sea el pastor o que sea el líder o que sea el diácono el que haga ese trabajo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en este sentido. Pablo les dice, quisiera estar con ustedes, quisiera estar al lado de ustedes, quisiera pasar el tiempo con ustedes, sentado al lado suyo, tomando unos mates, tomando un café, o quizás simplemente charlando.
¿Cuántos de nosotros conocemos dónde vive el otro? El que está sentado al lado mío, el que está sentado atrás mío. ¿Cuántos de nosotros sabemos el número de teléfono del resto de los hermanos? Necesitamos hacerlo. Necesitamos visitarnos. Y necesitamos dejar que nos visiten. Necesitamos animarnos y dejar que nos animen. A veces pensamos que los momentos difíciles los tenemos que pasar solos. No le quiero contar. No quiero que la iglesia se entere que estoy pasando por tal problema de salud. Vamos, somos la familia. Somos los que podemos ayudarte en oración. Somos los que podemos animarte a estar en los momentos más difíciles. Necesitamos acompañarnos. Necesitamos ir a donde está el dolor de los hermanos. Ir a donde está la necesidad de los hermanos, porque a veces no necesariamente tiene que ser un dolor, un momento triste. Tiene que ser una necesidad y que yo sé que ese hermano necesita. En Torcuato tienen en funcionamiento un ministerio que se llama Alelón, que nosotros algo tenemos también de eso. Pero el alelón se trata de... Alelón es una palabra bíblica que es de unos a otros. Unos a otros. Entonces, oramos unos por otros, nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Pero el ministerio de alelón en la iglesia tiene que ser: hay un hermano o una hermana que es mayor, que necesita bajar una caja de arriba del placar y no puede hacerlo porque es una persona mayor y no puede subirse ahí. Y yo me enteré, entonces voy y le ayudo. Me entero que al pastor se le pinchó la rueda y no sabe cómo cambiarla. No, sí sé, pero no sabe cómo cambiarlo. ¿Qué hago? Voy y le ayudo. Buscamos ayudarnos, buscamos apoyarnos, buscamos animarnos, pero también tenemos que dejar que los demás hagan ese trabajo con nosotros. No tenemos que ser tan orgullosos de decir: yo voy a ayudar a todos, pero no voy a dejar que nadie me ayude, porque no voy a mostrar mis debilidades. Pablo les habla a los Gálatas acá y les habla de dos cosas por las que él sufre mucho. Sufre porque ellos no son completos en Cristo. Y sufre porque él no puede estar con ellos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos vivir también de esta manera, pensando en nuestros hermanos, pensando en lo que otros necesitan. Y así como Pablo tuvo empatía con los Gálatas, cada uno de nosotros podamos tenerla con nuestros hermanos. Que cada uno de nosotros podamos ver a nuestros hermanos como una familia, como Pablo veía a los Gálatas, como padre a hijos, o como hijos a padres, o como hermanos, para que juntos podamos transitar esta vida cristiana
que el mundo no nos la hace fácil. Pero de la mano del Señor y de la mano de la Iglesia, de la mano de los hermanos, puede ser mucho más sencilla de transitar. Así que les animo a pensar en los hermanos. Y está bien, yo hablé mucho de cuando estamos con alguna enfermedad o con alguna necesidad, pero a veces ni hace falta que eso pase. Escribile un día en la semana a un hermano, aunque ande bien, y preguntale, ¿tenés algún pedido de oración? ¿Necesitas que ore por algo por vos? ¿Hay algo en lo que te puedo ayudar? Porque eso es lo que hace la familia, eso es lo que hacen los hermanos. Aunque muchas veces nos peleamos con nuestros hermanos, ¿no? Nuestros hermanos en la carne. Pero no dejamos que nadie los toque. Así tiene que ser la Iglesia. Así tenemos que ser nosotros. Animarnos, ayudarnos, acompañarnos y vivir buscando que Cristo sea completo en nosotros, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, dice Pablo. Así tenemos que llegar el día que el Señor viene a buscarnos. No tenemos que estar preocupados de si nos va a encontrar pecando o no. Tenemos que preocuparnos de no pecar. No tenemos que estar preocupados de en qué lugar me va a encontrar el Señor. Tenemos que preocuparnos de buscar los lugares que agradan al Señor, para que cuando Él viene, encuentre a su iglesia haciendo su voluntad. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra, agradecerte por Pablo, agradecerte, Señor, por lo que él les enseña a los hermanos en Galacia y por consecuencia nos enseña también a nosotros. Rogamos, Padre, que obres en nuestras vidas, principalmente en mi vida, Señor, que como pastor pueda tener la preocupación por las ovejas que tú has puesto a mi cargo, Señor, que tenía el apóstol Pablo por los hermanos en Galacia. Pero también que cada uno de nosotros como hermanos podamos tener esa misma preocupación por nuestros hermanos en la fe, por aquellos que son nuestra familia, por aquellos que formamos tu iglesia. Pedimos que trabajes, Señor, para que nuestra preocupación por los hermanos sea tan grande que no tengamos necesidades, que no tengamos aflicciones que vengan del mundo, sino que podamos compartirlas con cada uno de nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.